Muy bien, estábamos viendo el tema de estudiar el pasaje. Vimos una introducción, luego vimos la importancia de tener una buena espiritualidad, y luego la importancia de la oración. Y ya comenzamos a ver lo que es leer y releer nuestro texto, leer constantemente el texto, no nada más darle una repasada y a ver qué sale, sino leer nuestro texto. Especialmente estábamos viendo que nosotros no manejamos los idiomas originales, entonces pues difícilmente, a veces lo que alguien hace es, pues está viendo, ve algún comentario y saca, no, pues este viene de la palabra griega, no sé qué, pero generalmente si no manejamos el idioma original, preferentemente no hay que usarlo, no hay que alardear en su caso no hay que evitar, porque no va a faltar alguien que quiera después aprender griego con nosotros y no sabemos el texto. Entonces, no sabemos griego. Entonces, más o menos hay que cuidar eso. Luego vimos la importancia, dos cosas una cosa que nos puede ayudar es leer nuestro pasaje en dos versiones, en 4 versiones diferentes. Y funciona, si lo han podido hacer van a ver que funciona bastante bien. Aun cuando no conozcamos el idioma original, nos da el sentido del texto. Ya sumando las versiones, nos da el texto. Luego vimos el contexto, la importancia de leer los textos anteriores, saber de qué trata el libro. Yo sé que es un poco difícil. Cuando agarramos y empezamos a predicar libros completos, pues es más sencillo, porque ya con un solo estudio del libro, ya con eso podemos hacer todos nuestros demás bosquejos. Pero cuando se trata de que pico aquí, luego pico allá, luego pico por el otro lado, por cada vez de que pique, voy a tener que hacer mi estudio del libro. ¿De qué trata el libro? ¿De qué trata el libro? Los pasajes principales. Si voy a agarrar un libro grandísimo como Isaías, pues sí, es un enorme lío, porque hay que más o menos entenderle a todo el libro y por lo menos leerse un buen comentario de qué trata el libro. Luego vimos la importancia de la sintaxis, saber acerca de los adverbios, las preposiciones, todo ese tipo de cosas que vienen en el español, esos adverbios de tiempo, enseguida, inmediatamente después, luego nos da una idea de qué es lo que estamos viendo, los por qué, de modo que, así que, asimismo, esas palabras que vienen ahí nos ayudan a entender el sentido del texto. Entonces, eh, luego de ahí tenemos que ver y es con lo que empezamos hoy, aunque creo que me faltó una parte de lo de, sí, bueno, presten atención a los detalles. Es lo que vemos el día de hoy nuevo. Aquí vienen, prestar atención a palabras clave, aspectos de la cultura, aspectos programáticos. De vez en cuando consultar el mapita. Empieza a hablar acerca de Sunem, más o menos ubicar dónde está Sunem en el mapa. Está hablando de Jerusalén, dónde está Jerusalén, dónde está Jericó, Betania, dónde está Betania, dónde está Belén. Es interesante saber que Belén está relativamente cerca de Jerusalén. ¿Dónde está Nazaret?
los viajes de Pablo, dónde está Éfeso, dónde está Filipos, es bueno saberlo. Aspectos de la cultura también de vez en cuando son buenos, es bueno saber, por ejemplo, de vez en cuando pues buscar algún artículo sobre el esclavismo en Egipto. Es muy interesante que el esclavismo egipcio es más parecido a ser obrero en el siglo XXI que al esclavismo estadounidense de las plantaciones de algodón. El esclavismo de allá es brutal, pero el esclavismo egipcio, los esclavos egipcios tenían derecho a salario. En realidad no trabajaban de sol a sol, tenían horarios fijos de trabajo, más o menos 8 a 9 horas. Así que podían entrar a las 7 de la mañana y, y salir a las 4 o 5 de la tarde. Tenían derecho a, con su dinero, comprar lo que ellos quisieran. Ellos recibían su paga y después podían salir a los pueblos y comprar comida, comprar ropa. Entonces, un esclavo egipcio no es así como que látigo y siempre lo están golpeando y está ahí pobrecito con ropa sucia, metido en un cajón. No, a veces hasta pueden ahorrar para comprar su propia libertad. Entonces, eso es una cosa interesante de un aspecto cultural, porque luego los israelitas están del otro lado en el desierto diciendo, ¿quién nos diera de comer berros? Y no sé qué tantas cosas empiezan a chillar. Y uno dice, en la visión de un esclavista, de un esclavo estadounidense, uno piensa, no creo que les hayan dado mucho, pero en la visión de un esclavo egipcio, sí les alcanzaba, recibían su salario y ahí ya no están recibiendo nada. En esos 40 años que están en el desierto, dejan de recibir salario y de repente se les corta la posibilidad de obtener riquezas continuas. Eso es importante en un aspecto cultural, aspectos históricos también es bueno. Para esto específicamente existen ayudas. Para estas cuestiones de detalles existen ayudas. Por ejemplo, diccionarios. Bíblicos. Otro tipo de ayudas, ¿cuál sería? Los compendios, los comentarios, los panorama, los léxicos. Estos son ayudas que les pueden servir, pero recuerden, estas ayudas son como extras, no vamos primero a ellas. A la hora de predicar, nunca vamos primero a un diccionario, un comentario, un panorama, un léxico. Primero releemos, lo checamos con otras versiones, hacemos nuestro subrayado de nos empezamos a fijar acerca de los adverbios, los verbos, qué verbos existen, en qué persona están. Es muy curioso que, por ejemplo, algunas veces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay algunos personajes que le dicen a Isaías, ve a consultar a tu Dios. Esa frase, habla a tu Dios, pide a tu Dios, dicha por israelitas, nos da una idea de que no es mi Dios, es tu Dios. Daniel empieza con el Dios de mis padres y de repente en algún momento de Daniel empieza a cambiar a mi Dios. Deja de ser el Dios de mis padres que se quedaron allá en Jerusalén y se convierte en mi Dios. Esos pequeños detallitos de los pronombres, de los adverbios, de los verbos, son importantes. Detalles, palabras claves, aspectos culturales que les llamen la atención también es bueno. Datos geográficos. Luego hay veces que viene diciéndoles, no, pasaron del otro lado del lago y hay que ubicar dónde estaban antes, a qué lado del lago pasaron, porque es importante. Si están del lado occidental, están en Galilea. Si están del lado oriental, están en Decápolis y la zona es más gentil de cultura más gentil que Galilea. Luego encontramos detallitos así como que Patmos, estaba en la isla de Patmos. Bueno, hay que buscar por lo menos en Wikipedia dónde está Patmos, para averiguar, no está cerca de Israel.
tampoco está del otro lado del Mediterráneo, está en alguna islita del mar Egeo. Ahí está la islita de Patmos. ¿Dónde está Galilea? Hablamos de la epístola a los Gálatas. Galacia. Galacia es una región o una ciudad. Es una región compuesta por varias ciudades. Una de ellas es Derbe, Listra, Antioquía de Pisidia, Iconio. Creo que nada más son las principales. Es una región. Entonces es importante saberlo porque no le está escribiendo a una iglesia o a un grupo de iglesias en específico. Cuando está hablando de a los filipenses, está hablando de las iglesias que están en Filipos, una sola ciudad. Cuando está hablando a los Gálatas, está hablando a muchas iglesias en varias ciudades. Hay dos Galacias, hay una en el norte y una en el sur. ¿Cuál es la que está ahí en Gálatas? La que está en el sur, a esa Galacia se refiere. Galacia nos suena a qué otro nombre? A Galos, a Galia, Francia, que después sería habitada por francos, pero antes estaban habitados por los de Galia. Y es interesante saber que hubo una invasión de bárbaros de la parte rusa y se fueron, y unos se dirigieron hacia Turquía y otros se dirigieron hacia Francia y fundaron la región de Galia. Entonces, sí son parientes los gálatas con los galos franceses. Entonces, todas estas ayudas son importantes. A veces ver por qué se refiere, a qué se refiere, por ejemplo, con desposada, en la cultura judía, y una mujer casada del lado griego, también es importante. Entonces, estos detalles, como les digo, los pueden encontrar en diccionarios, comentarios, léxicos y demás. Ahí esos sí los pueden consultar. Marcos capítulo 6, versículo 6. Yo creo que ya bajó el sol, así que nos podemos cambiar a otro salón. Porque aquí el ruido sí estorba. Estoy como que batallando en concentrar. Nos vamos a cambiar de otro lado, hermano Salomón. Sí, por favor. Muy bien, Marcos 6, 6. ¿Me habló, hermano? No, estábamos mudándonos de Perdón. salón. Marcos 6, 6 dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de aldeas y está en Galilea. Está en Galilea y Cristo recorre aldeas. Es interesante saber que había 200 aldeas en la región. Así que ahora uno entiende por qué de repente decide comisionar, llamar a algunos discípulos y enviarlos, darles autoridad. No puede visitar las 200 aldeas. Es una región muy grande, es impresionante el lugar, entonces en algún momento va a tener que cubrir esas 200 aldeas. Entonces nos da una idea, ese pequeño detalle. Entonces hemos visto, a la hora de estudiar nuestro pasaje,
Primera cosa que debemos hacer es orar. Luego, leer. Luego, volverlo a leer. Y luego, siempre estamos orando. Entonces, oramos, leemos y releemos. Luego, antes, comparamos las versiones. Comparamos versiones. Luego, leemos el contexto del texto. Por lo menos hay que leer el capítulo anterior, hay que leer el posterior, en qué punto está nuestro pasaje. Y se puede leer el libro completo y ubicarlo. Luego, antes. Ajá. Vemos los adverbios, los pronombres, los verbos, todas esas palabritas que están ahí que se ubican en nuestro texto. Y luego sigue. Prestar atención a los detalles. Leer un poquito está hablando de Galilea, leer un poquito de Galilea si no conocemos nada de Galilea. Si está hablando de carcelero de Roma, buscar algo de cómo eran las cárceles en Roma para darnos una idea de una cárcel romana. Y así ver detallitos de ese tipo. Palabras, detalles de otro tipo. Luego, busquen referencias cruzadas. Es la séptima cosa que hay que hacer. Buscar referencias cruzadas. Creemos que la Biblia es la mejor intérprete de sí misma, así que buscar otros textos contenidos en ella acerca del pasaje estudiado es una excelente opción. Referencias cruzadas. Juan 20, 21 y 22. ¿Qué dice, hermano Abimael? Juan 20, 21, 22. Ajá. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz con vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Muy bien, ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo? Saludándolos. Saluda, ¿y qué hace? Le sopla. Hace un soplo. Les da un soplo. Un soplo de parte de Cristo. ¿A qué les recuerda ese soplo? Cuando Dios crea al hombre. ¿Mande? Hermano. Cuando Dios crea al hombre. Cuando Dios crea al hombre y les da aliento de vida. Génesis 7. Job 33:4. Miguel dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El soplo del Omnipotente me dio vida. Luego, Salmo 33:6, hermano Salomón.
Sí, voy. Salmo 36:6 dice: Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. 33:6. 33:6. No, Ah, 33. perdón. Voy, repito, me equivoqué. Leí 36, perdón, voy. 33:6 dice: Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Aliento de su boca. Termino con Ezequiel 37:6. Ezequiel 37:6. Dice, 37:9, perdón. Dice 37:9. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven a los cuatro vientos y sopla sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Aquí quién sopla? Eliseo. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Así que vemos en todos estos versículos acerca de soplar. ¿Quién es el sujeto en todos los versículos? En el 2:7, en el 33:4, en el 33:6. ¿Quién es Padre? Es Dios, el sujeto. Y sopla y queda vida. Sopla y da vida. Por lo tanto, podemos decir que Cristo es El creador. el creador y es Dios. Si está soplando también, es el creador y es Dios. Entonces, tener unas referencias cruzadas, a veces, por ejemplo, en este caso, nada más surgió de pensar en la palabra soplar. Y podemos agarrar una concordancia y ver las palabras soplar. ¿En dónde encontramos generalmente referencias cruzadas? En sus Biblias, donde hay referencias. Evangelio. En los evangelios, pero ¿dónde están ahí? ¿Dónde pueden notar sus referencias? Muy bien, algunos las traen abajo, algunos los traen al lado, muy pocos los tienen al lado, otros los tienen en un recuadrito. Veo que por ahí algunos los tienen en un recuadrito, la mía la tiene en un recuadrito gris. Sí, hay otros que están en líneas. Ajá, otros los tienen en las líneas a los paralelas, verticales en sus Biblias. Y adentro de su texto vienen letras A, B, C, D, F, etcétera. Esas son las letritas que hay que buscar y hay que irnos al Antiguo Testamento y ver qué quiere decir. O si estamos en el Antiguo Testamento, a veces esas letritas aparecen y nos mandan ¿a dónde? Al Nuevo. Algunas veces nos van a mandar al Nuevo para que veamos la interpretación que el Nuevo Testamento le da a nuestro texto. Lean esas referencias cruzadas. Parece que es muy lento así el proceso, pero no está por demás que lean la referencia de dónde viene. A veces van a encontrar, en el caso de los evangelios, entre paréntesis en el título, los pasajes paralelos. Cómo trata Mateo, Marcos, Lucas, a veces Juan, el mismo texto que estamos leyendo. Entonces hay veces que es bueno irse a los pasajes paralelos y ver si estamos en Reyes, generalmente donde hay pasajes paralelos de Reyes. En Crónicas. Ahí van a encontrar su pasaje paralelo, generalmente. A veces van a estar en Crónicas y los va a enviar a Isaías, que también tienen secciones paralelas en Isaías del mismo texto. Entonces, lo importante es ver esas referencias cruzadas para que se den una idea de dónde viene el texto, qué contiene qué interpretaciones le podemos dar con respecto a otros textos de las Escrituras. Entonces, hemos visto, primero oramos, luego leemos y releemos nuestro pasaje, luego comparamos versiones, enseguida vamos al contexto, leemos un poquito antes, un poquito después,
tenemos cuidado de la sintaxis, vemos qué palabras se están repitiendo, qué palabras, qué verbos están y yendo ahí. Por ejemplo, si es bueno, por ejemplo, ver que en algunos pasajes los verbos están en imperativo. Andad, trabajar, comer, hacer, vestíos. Entonces estamos hablando de una sección de mandamientos, por el tipo de verbos. Otras veces simple y sencillamente está diciendo comimos, trabajamos, conocimos, y ya está hablando de algo muy, ¿cómo se llama? Diríamos muy personal, grupal. Me acuerdo que, por ejemplo, ese pasaje donde viene horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si ustedes leen el pasaje, viene hablando en primera persona del plural. Es decir, el autor dice que también él puede caer y horrenda cosa sería caer en manos del Dios vivo, para que no estén diciendo que ese pasaje es para los que en realidad no eran cristianos, pero decían que eran cristianos y por eso cayeron. No, está diciendo eso es general para cristianos. Eso es importante ver, por ejemplo, en los verbos. Y después de todo esto, es buen momento para usar comentarios. Si no os ha quedado duda todavía. Usar comentarios. No es lo primero que hacemos. No es lo único que vamos a hacer. Pudiéramos vernos tentados a agarrar nuestro texto, agarrar un comentario y hacer nuestras notas a partir del comentario. Pero hay que recordar que estamos llamados a predicar la palabra de Dios, no lo que otros dicen acerca de la palabra de Dios. Ya que hicimos todo esto de orar, leer, comparar versiones, hacer el contexto, sintaxis, prestar atención a los detalles, buscar referencias cruzadas, usar comentarios es lo último. ¿Cuándo usamos un comentario? Para confirmar que hicimos una buena interpretación, especialmente si el pasaje es difícil. Para confirmar que hicimos la interpretación correcta. Si hay alguna duda todavía en nuestra interpretación. Para solucionar conflictos interpretativos. Va a haber textos que, por lo mismo de lo difícil del texto, sabemos que nos va a costar trabajo. Entonces, mejor vamos a un comentario y vemos y vemos cómo solucionaron otros el conflicto interpretativo de ese texto. Va a haber textos así, especialmente en las epístolas, donde no se sabe exactamente a qué se refiere finalmente. Vamos al comentario y vemos cómo lo solucionaron con cuidado, porque también el comentario se puede equivocar. Eso es interesante. Por ejemplo, llegamos a esa discusión que había de quiénes son los, si las hijas de Dios se casaron con, los hijos de Dios con las hijas de los hombres, allá en Génesis. Y puede haber una interpretación, puede haber otra, y podemos ver en un comentario cómo se solucionó teológicamente ese pasaje. ¿A quién sacrificó Jefté? ¿Realmente la sacrificó literalmente o usó una imagen ahí? Podemos ir a un comentario y ver qué fue lo que dicen los comentaristas generalmente de ese pasaje. Entonces, es bueno para solucionar conflictos interpretativos, para ver algo del contexto del pasaje que nos sea desconocido. Por ejemplo, aquí en Apocalipsis 3:15 dice: el que no quisiere será vestido de vestidos blancos, y no borraré su nombre del libro de la vida. Como verás, confesaré su nombre delante del Padre, delante de los. O sea, no borraré su nombre del libro de la vida. Ahí me quedo con gusto. O sea, sabemos que las emociones se pierden,
Sería cuestión, y ahora ya se amarró, ya se agarró el cuello al hermano. Esta es su tarea, buscar en un comentario qué dicen acerca de ese texto. Buscar en algún comentario bíblico que dice acerca de Apocalipsis. Probablemente en Apocalipsis no vamos a dejar de tener un comentario a la mano. Generalmente en Apocalipsis sí vamos a tener que tener en Ezequiel, aunque Apocalipsis tiene muchas referencias a Daniel y muchas referencias a Ezequiel y nos va a estar mandando allá constantemente. Pero sí, en Apocalipsis, en algunos libros proféticos, sí vamos a tener que tener el comentario a la mano, especialmente cuando nos sea desconocido el texto, ¿sale? Entonces, uy, me adelanté mucho. Bueno, entonces hemos visto una lista de cosas, una cadena de cosas que tenemos que hacer. Hemos visto orar. No sé por qué oramos. Así oramos. Leemos y releemos, comparamos versiones, leemos el contexto, nos fijamos de la sintaxis, prestamos atención a los detallitos que vienen ahí, buscamos referencias cruzadas y leemos ya nuestros comentarios si todavía queda duda. Si ya llegamos a la 7 y ya tenemos claro lo que dice el pasaje, no tenemos dudas de qué es lo que trata de decir el pasaje, a lo mejor usamos el comentario por si quisiéramos saber algún detallito extra que nos gustaría presumir ese día en la predicación. Pero generalmente si ya en el 7 ya tenemos bien claro todo, omitimos el uso del comentario, generalmente. No sé si hay una pregunta hasta aquí. No. Ya tenemos aquí, si ustedes se fijan, desde aquí hasta el 8, vamos a tener mucha información. Vamos a tener muchas notas. Todavía yo no les he pedido a los que han pasado a predicar que me muestren lo que tienen ahí, salvo Jonathan, que tiene que usar mi computadora para imprimir su bosquejo y es cuando veo lo que hace. La meta vamos a ver que no es pasar con toda esta nota. Vamos a tener un montón de cosas ahí y vamos a tener que ahora sí ver con claridad el argumento que da cohesión a todo. ¿Qué está tratando de decir nuestro pasaje? Después de orar, de leer y de leer, de ver todas las versiones, las cuatro versiones por lo menos, haber leído algo del contexto, ver la sintaxis, palabras principales, ver los detalles, buscar referencias cruzadas, a lo mejor usé un comentario. Ahora ya estoy en la posición de ver qué quiso decir el autor, qué está queriendo decir, de qué está hablando el texto, cuál es el punto principal del texto. Esto va a ser importante porque en la siguiente unidad vamos a ver cómo estructurar nuestros bosquejos y van a girar todos estos bosquejos alrededor de nuestro argumento. El argumento nos va a dar la idea para sacar nuestros puntos principales y esos puntos principales nos van a dar los puntos secundarios, pero todo el tiempo vamos a estar girando alrededor del argumento. Si el autor está queriéndonos decir esta cosa, tenemos que evitar andar hablando de otras cosas, que no tiene que ver con el pasaje. Luego pasa, como les digo, ese hermano que le gustaba predicar de dinero para todo. El punto es que siempre se salía del argumento principal del texto. Entonces, siempre es importante ver ya al final de cuentas qué se propuso el autor con dejarnos el pasaje. No dirían, no se trata de
¿cuál es mi argumento? ¿Qué quiero decirles yo? No, se trata de qué quiso decir el autor, inspirado por Dios, sobre nuestro pasaje. Porque ese argumento que dijo hace 5,000 años, hace 2,000 años, es el mismo argumento para el día de hoy. Lo único que tenemos que hacer es adecuar ese argumento al tiempo moderno, no tratar de adecuar la Biblia al tiempo moderno, sino el argumento sigue siendo válido, y ese argumento por el que Dios se propuso inspirar a Moisés hace 3,000 años, es el mismo argumento válido para nosotros. Entonces, ya que vemos toda esta información, tenemos que buscar el argumento. Algunas preguntas que nos van a ayudar a organizar el pasaje, a encontrar nuestro argumento. ¿Qué significa el pasaje? Pues vamos a resumir en 3 preguntas básicas, pero ¿qué significa? Teniendo en cuenta todo lo que ya hemos leído, hacernos la pregunta, ¿qué significa? ¿Cómo sé lo que significa el pasaje? Debimos haber llegado a una conclusión después de haber comparado las versiones, después de haber visto la sintaxis del pasaje, los verbos que se usaron. Debimos haber llegado a una conclusión de qué significa el pasaje en base a todo lo que leímos. Porque es muy curioso que podemos hacer todo ese otro trabajo de sintaxis y toda la cosa, y al final de cuentas, a la hora de llegar a nuestra predicación, tiramos eso y, bueno, sí, está bien, qué bueno que Dios dice eso, pero yo quiero hablar de las chanclas viejas y de la comida de mamá y de un montón de cosas. No se trata de eso. ¿Qué motivó la escritura de este pasaje? Ustedes van a encontrar a veces la declaración de motivos en Judas. Judas es muy claro. A causa de esto, ahora escribo por esto. Van a encontrar la declaración de propósito de Gálatas casi desde el principio. Empieza a hablar acerca de los que predican otro evangelio, y va a empezar a hablar todo el resto del libro acerca de qué es el otro evangelio, por qué es malo predicar otro evangelio, y cuáles son las consecuencias cristianas de otro evangelio. Entonces es fácil, en cierta manera, ver qué motivó el pasaje. Juan nos deja la declaración de propósito hasta el final. Ya que leímos todo, al final, allá por el capítulo 20, nos dice: estas cosas os escribo para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esa es la declaración de propósito. Todo el pasaje, todo el libro de Juan tiene ese propósito, que creamos en Cristo. Y los que hemos creído, que crezcamos en Cristo. Entonces van a encontrar qué motivó. Van a ver las situaciones, a los efesios, van a más o menos a los romanos, qué motivó a Pablo a escribirles. Entonces eso aparece en el primer capítulo, qué motivó a Pablo a escribirle a los romanos. Ahí lo van a encontrar. Está hablando de que quiere irlos a ver y quieren que conozcan. Tiene algo que ver con el evangelio, y ya luego de ahí salta la justicia de Dios y pum, se suelta el resto del libro. Entonces hay motivaciones. Saber qué motivó a los escritores a escribir el libro nos ayuda a entender el libro y nos ayuda a entender el pasaje, para que no estemos como diríamos, dándoles nuestra motivación. No es mi motivación a predicar ese pasaje lo que nos ayuda, es la motivación del autor lo que nos ayuda a predicar bien el pasaje. ¿Qué tenemos en común con aquellas personas a las que se les escribió el pasaje?
con los oyentes primarios. Es bastante fácil, por ejemplo, de Primera Corintios, de la epístola a los Corintios, las 2 epístolas, podemos sacar un listado de qué tenemos en común con ellos. Y vamos a encontrar muchas cosas que tenemos en común. ¿Qué tenemos en común con los Gálatas? Sí hay cosas que tenemos en común, especialmente cuando batallamos con gente que quiere insistir en que para ser santos se necesitan reglas, normas, estatutos y decretos, principios y convicciones. Y que si no tenemos eso, no podemos ser santos. Cuando encontramos personas así en nuestra iglesia, inmediatamente sabemos qué tenemos en común con los Gálatas. Vamos a encontrar qué tenemos en común con los filipenses, probablemente nada más muchas Ebodias y Síntiques, y tal vez hasta ahí, algo de gozo por ahí. Entonces, ¿qué tenemos en común con los israelitas? También a veces es bueno para poder tratar un poquito de los libros que están en el Antiguo Testamento. Entonces, sacar qué tenemos en común nos va a ayudar a finalmente encontrar ese argumento que es válido para ellos y que es válido para nosotros. ¿Cómo debemos responder a las verdades presentadas en el pasaje? Esa es otra buena pregunta. ¿Cómo debemos responder a las verdades? No se trata nada más de hacer una lista de, bueno, hagan por ejemplo, Hebreos, que estamos viendo Hebreos. Y viene una amplia zona doctrinal de Hebreos. Van a encontrar que en Hebreos hay grandes pasajes doctrinales muy densos, pero están ahí con propósito. Hay que averiguar en primer lugar qué significa, qué motivó al autor de Hebreos a escribir esa epístola, qué tenemos en común con los oyentes hebreos. Eso es muy interesante, lo he estado, por ejemplo, repitiendo constantemente. Son hermanos que los han despojado, los han hecho sufrir, han batallado por mantenerse en la fe y en ese momento están diciendo, ya no quiero, ya mejor me regreso al judaísmo porque ya me siento con mucha presión. Y bueno, el apóstol, bueno, no es el apóstol Pablo, el escritor de Hebreos les escribe, oigan, no se echen para atrás. Y les empieza a hablar de quién es Cristo, qué es Cristo para nosotros, a lo largo de esos hace como el paréntesis para decir, si ustedes no están poniendo atención, les va a pasar esto, y sigue, y sigue, y sigue hasta el Salón de la Fama de la Fe, etcétera. Entonces, y luego, ¿cómo debemos responder a las verdades? O sea, ¿de qué nos sirve creer que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? O sea, tiene que sernos útil de algo. Porque si nada más les digo Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, decimos sí, está bien. Pero si no se traduce esa doctrina en algo práctico, nada más les di el dato. Nada, ya se van a su casa pensando que Cristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, pero eso no les anima en los momentos en que ya están bien cansados y ya están a punto de ceder a decir, ya no quiero seguir la vida cristiana. No, tienen un sacerdote que es según el orden de Melquisedec, por lo tanto es eterno y está ahí atrás de ustedes intercediendo por ustedes. Sigan doblando rodillas, no se cansen porque Cristo, el sumo sacerdote, está intercediendo por ustedes. Entonces, ¿y cuál es la manera más eficaz de transmitir el significado de este pasaje?
como una lista de versículos tras versículo, en 3 puntos, en 5 puntos, en 2 puntos principales con 5 puntos secundarios. ¿Cómo lo voy a transmitir? Ya tengo el texto, ya sé de qué trata el pasaje, ya sé qué se propuso el escritor al dejarnos este pasaje, y ahora cómo lo voy a presentar. ¿Cómo lo voy a ordenar? Aunque la forma de ordenar el bosquejo lo vamos a ver en otra unidad, pero ya vamos apuntando hacia cómo lo voy a presentar. Recuerden, ya hicimos todo el enorme trabajo de orar, releer, comparar versiones, ver la sintaxis, cuidar los detallitos, ¿qué otra cosa? Ver las referencias cruzadas, inclusive ya llegamos a ver comentarios, y ahora de ahí, de toda esa información, necesito saber qué quiso decir el escritor con ese pasaje. ¿Qué argumento está presentando? ¿Qué argumento válido para la gente que escuchó por primera vez ese texto y que es válido para nosotros? No importa si son israelitas del siglo XV antes de Cristo, qué argumento se está presentando allá y que todavía es válido para la gente del siglo XXI. Las primeras 3 preguntas nos llevan a la exégesis. ¿Qué significa el pasaje? ¿Cómo sé qué significa el pasaje? ¿Qué motivó la escritura del pasaje? Esto es exégesis. Y las otras 3 nos llevan a la aplicación práctica. ¿Qué tengo en común con los oyentes primarios? ¿Cómo debemos responder a las verdades presentadas? ¿Y cuál es la manera de transmitir el significado del pasaje? Tengo que hacer exégesis, tengo que saber qué significa el pasaje, pero no puedo quedarme ahí. Necesito saber cómo aplicar ese pasaje al texto. Y parece que se está acabando el tiempo. La siguiente tarea, que por cierto nada más Miguel me está entregando tareas. La siguiente tarea es enlistar